Hola, me llamo Norman Silento y el motivo de este video es enseñarles esta herramienta llamada BitMe, que es un práctico pad para conectar vía USB al ordenador sin necesidad de tener que pasar por un módulo de sonido. O sea, la interfase está dentro del pad. Esto es muy útil porque lo hace algo muy portable y bueno, y les voy a pasar a contar un poco las maneras de usarlo. Primero, para los que somos bateristas está muy bueno porque cuando hacemos ejercicios de práctica en un pad, tocamos sobre un pad de goma generalmente, y este nos da la posibilidad de, al conectarlo a un ordenador, poder abrir un instrumento virtual de baterías. En este caso yo uso el IZDrummer 2 y poder tocar en cualquier parte del set emulando con el pad como si fuera una caja o un tom o un bombo o un hi-hat o lo que sea. Y a la vez también nos permitiría grabar. También por eso es muy útil para músicos que tengan un estudio en casa y no tengan posibilidad de grabar baterías más que con un teclado, ¿no? Baterías virtuales. También es muy práctico el pad porque con unas baquetas uno puede dar un toque más real a la batería que si lo secuencia con un teclado. Entonces, en cuanto a lo meramente baterístico, un poco mostrar cómo suena. Es excelente la dinámica que tiene el pad, es bastante barato el pad y por el precio que tiene, no hay nada que yo conozca en el mercado que se asemeje. Inclusive cosas de marca no tienen este rango a veces de dinámica. Yo acá tengo un sonido de tambor y les voy a mostrar un poquito cómo suena. Esto lo puedo abrir en un Pro Tools o en cualquier software de grabación que usen ustedes, Logic, ¿no? Por ejemplo, yo voy a usar acá el secuenciador del mismo ZDrummer. Estos botones que tiene el pad me permiten moverme por las notas MIDI del software, hacia arriba, hacia abajo o hacia arriba. Una vez que elijo el Charles y que lo encuentro, puedo grabar el Charles. Puedo grabar un bombo. Puedo grabar una caja. Y obviamente lo más interesante de esto es poder grabar un fill. Entonces es una herramienta muy útil tanto para los que son bateristas como para los que no, que quieran tener un acercamiento más real de lo que es la batería a la hora de grabar o de practicar en casa a través de este pad. Se llama BitMe y les dejaré los links para que puedan llegar por sus propios medios y seguir investigando un poco. Gracias.